Te doy muchas gracias por una oportunidad más de estar con esta familia que es Conviva Norte, de estar con mis amigos, con mis hermanos, y por poder meditar en tu palabra. Gracias Señor, porque un día estábamos lejos de ti, apartados de ti, y en tu amor y en tu misericordia nos buscaste, nos encontraste y nos llevaste de vuelta a ti. Y esa es la única razón por la que nosotros esta mañana estamos en este lugar. Y te alabo y te doy muchas gracias por ello. Y Señor, sabemos y entendemos que nos encontraste para darnos una seguridad, para darnos un propósito. Pero parte de ese propósito, Señor, es que nosotros hagamos la tarea que nos has encomendado. Y la tarea que nos has encomendado es que nosotros podamos proclamar tus buenas nuevas, las buenas nuevas de salvación, la buena noticia de que tenemos un Salvador. Y nosotros queremos hacerlo, Señor, como iglesia. Por eso te rogamos que bendigas nuestros planes, por eso te rogamos que dirijas, Señor, nuestros pasos como iglesia. Pero también te rogamos, Señor, porque esta mañana tú hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y que a partir de tu palabra nosotros podamos entender, Señor, que tú puedes usarnos en cualquier condición en la que nos quieras usar. Incluso, Señor, tú tomaste nuestras vidas cuando estábamos rotos, cuando estábamos hechos pedazos. Y tú tomaste cada una de esas piezas y empezaste una nueva obra, empezaste a colocarla cada una en su lugar. Y a través de esa obra, Señor, incluso a través de nuestras heridas, nosotros podemos expresar tu amor. Una historia de un amor que nos salvó, que nos sanó. Una historia de amor que aunque tal vez nos duela, nos comprende, no nos juzga y nos soporta. Y siempre quiere llevarnos a algo mejor. Gracias, Señor, por tu amor que no desiste, por tu amor que no se rinde. Y gracias, Padre, por tus heridas, porque a través de ellas nosotros recordamos tu obra perfecta en la cruz. Y eso nos da esperanza. Eso nos dice que todo esto que hacemos no es perdido y que no es de balde, Señor, sino que lo hacemos porque lo hacemos en ti, Señor. Y todas esas cosas tienen propósito. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y tu presencia, Señor, también en este lugar. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, buenos días a todos. Bueno, a pesar de que es un festivo y a pesar de que en septiembre no tuvimos festivo, pues hay varias personas esta mañana aquí. Sabemos de varios que están viajando, pero rico que ustedes estén aquí. Bienvenidos. El domingo pasado nos quedamos con los ojos del mundo puestos en Egipto. Y ustedes recordarán que dijimos que toda la tierra, por lo menos en ese momento, tuvo que ver con Egipto porque había hambre en todo el mundo y solamente en Egipto había abastecimiento, había mucha comida, y eso porque Dios tuvo misericordia de ellos y a través de José les permitió prepararse. ¿Recuerdan? Los 7 años de abundancia ellos recogieron, cuando vino la escasez ellos tenían suficiente. Y dijimos que Dios usa las circunstancias, incluso a veces con mayor intención, esas circunstancias que nuestra forma de ver son negativas y que son difíciles en nuestra vida. Dijimos que Dios usó el hambre, ¿cierto? Una situación común al género humano para llamar la atención del mundo hacia Él y que de esa manera pudiesen conocerle. Y dijimos rápidamente que muchos de nosotros llegamos a los pies de Jesús en esas circunstancias. Incluso muchas personas llegan a reconocer el amor y a reconocer que necesitan el perdón de Dios en circunstancias muy adversas. Y creo que es ese punto en cuando uno dice, no puedo más. Y en ese punto cuando tú sientes que has tocado fondo y ya no puedes seguir bajando más, ¿sí? Y entonces Dios dice, ok, ahora yo voy a empezar una obra.
en ti. De hecho, le doy muchas gracias a Dios porque en su misericordia Él no me dejó ir muy lejos, ¿sí? Y digo solamente su misericordia porque muchos de los chicos con los que crecí en la iglesia, las historias que hoy cuentan son completamente diferentes. Y digo, no es que yo sea mejor, gracias a Dios, no es por eso, es porque Él tuvo compasión de mí. Entonces, ahora Dios tenía la atención de muchos y la atención de Jacob y de sus hermanos, o de los hijos de Jacob. ¿Y por qué digo esto? Por lo que vamos a leer en Génesis capítulo 42. Si tienen sus Biblias, por favor, o sus aplicaciones, vayamos a Génesis capítulo 42. Y vamos a estar leyendo mucho de ese capítulo, vamos a estar haciendo algunas pausas. Pero vamos a empezar en el versículo 1. Génesis 42, versículo 1. Si no tienes tu Biblia, puedes leer aquí los textos en la pantalla. Entonces, el versículo 1 dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Ok. ¿Quién se enteró de que en Egipto había comida? Jacob, ¿cierto? Y sus hijos. Ahora, ¿a quién había llamado o a través de quién Dios estaba formando la nación de Israel? A través de Jacob, a través de su descendencia. Pero si vemos, esta lección no era solamente para la nación de Egipto. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. De una u otra forma, Dios también estaba llamando la atención de sus hijos o de su propio pueblo, aunque todavía no estuviese constituido. O sea, esto no era solamente una lección para los que estaban bajo su cobertura o aquellos que no conocían el nombre de Dios. Entonces Jacob se enteró, porque obviamente él también y ellos también tuvieron la necesidad, tuvieron hambre, y le dice a sus hijos, oigan, despierten. Como diríamos en Colombia, mosquiesen, ¿sí? Pónganse pilas, miren lo que está pasando, no se queden ahí simplemente mirándose los unos a los otros. Y luego les dice, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros, para que podamos vivir. ¿Y no qué? Ok, un poco exagerado tal vez, Jacob. No, era una realidad, la posibilidad de alimentos en la tierra era remota, era escasa. Literalmente, solo en Egipto se podía conseguir comida. Y es aquí donde digo, Dios está llamando la atención de Jacob y está llamando a cuentas también los hijos de Jacob, es decir, los hermanos de José. Lo interesante es que parece que había una necesidad grande, o bueno, era una necesidad grande. ¿A dónde estaba José? En Egipto. ¿Ustedes recuerdan qué hicieron los hermanos de José para arreglar el problema? No habían hecho absolutamente nada. ¿Qué hizo Jacob para arreglar el problema que habían entre sus hijos? No hizo nada. ¿Y qué hace Dios cuando Él nos ha dado una orden, cuando nos ha declarado su voluntad, sus propósitos, y nosotros no hacemos nada? Pues Dios interviene. Y Dios interviene a veces de maneras que nosotros no queremos. Pero continuemos la lectura. Versículo 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. No había superado, obviamente, todavía la triste historia de José. Y recordemos que Benjamín es el menor. Entonces es ahora como el que de una u otra forma le recuerda a José. Entonces el versículo 5 dice, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en toda la tierra de Canaán. Eso es interesante. Dios está llamando a los hijos, a sus hijos, y uno pensaría que eso era solamente una lección para los egipcios o para las naciones paganas, por decirlo de alguna forma, que estaban alrededor. ¿Y saben por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque a veces nosotros pensamos que la obra que Dios, o que la iglesia mejor,
es o se trata, o que el mensaje de la iglesia se trata de los que están allá afuera. Y sí, en gran parte depende de eso. Pero a veces olvidamos que Dios también está haciendo una obra en la iglesia, en nosotros. Y a veces pensamos que todo se trata de ellos y olvidamos que Dios también está formándonos y nos está preparando. Y por eso es interesante entender que en Canaán tampoco había comida. ¿Por qué? Porque esta era una obra que Dios estaba haciendo en los hijos de Dios y en los que aún no eran sus hijos. Nosotros empezamos a hablar un poquitico el domingo pasado acerca de misiones, ¿cierto? ¿Qué es misiones? Y hacer misiones no es solo que Dios haga en otros. No es solamente pensar que el problema está allá afuera. Realmente, para que la iglesia vaya allá afuera y pueda hacer el trabajo como Dios desea y como Dios demanda, entonces Dios tiene que orar en nosotros también. Y es lo que Dios está haciendo a través de José y a través de el hambre que hay por toda la tierra. Entonces, la idea de misiones, dijimos que es disfrutar de su gracia, y eso es algo que nosotros podemos hacer aquí, disfrutar de su gracia mientras extendemos su gloria, ¿cierto? Disfrutamos de su gracia, de su favor, de la compañía, de tener, algunas cosas que hacen que este momento tal vez sea especial. Música, tenemos una pantalla, tenemos café para dentro de unos minutos, ustedes van a poder disfrutar de esas cosas también. Y eso es genial. Pero, ¿cómo extendemos su gloria? Yendo allá afuera. Esa es la realidad. Dios hace en nosotros aquí y luego nosotros salimos a extender su gloria. Y por favor escuchen esto. Disfrutar de su gracia involucra cualquier aspecto en el que Dios desee trabajar en nuestras vidas y la forma en cómo Él desee hacerlo. A veces, si nosotros decimos, ¿qué es disfrutar de su gloria? ¿O qué es disfrutar de su gracia? Pensamos tal vez en un montón de situaciones que son muy buenas para nosotros, ¿cierto? Pero ¿cómo era la situación para José antes de ser el hombre que ahora es? ¿Cómo era? ¿Y saben qué me atrevo a decir? Que José, de una u otra forma, estaba disfrutando de la gracia de Dios. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque en ningún momento nosotros leemos en la Escritura que José le reclamó a Dios por qué permitía o por qué hacía ciertas cosas en su vida. Eso es interesante. Disfrutar de la gracia de Dios involucra todos los aspectos de nuestra vida. Sea que nos esté yendo bien económicamente, sea que de salud estemos bien o no, eso involucra. Y de una u otra forma nosotros debiéramos entender y abrazar el hecho de que aún en esas situaciones Dios está obrando. Lo hizo con José y lo estaba formando, entre tanto que tal vez José estaba pasando por algún momento de dificultad. ¿Qué es extender su gloria? Extender su gloria es aquello que Él nos permite hacer en otros. Entonces, cuando hablamos de la misión, nosotros estamos ahí en medio de la misión. No podemos hablar de que somos una iglesia misionera o que estamos haciendo misión si Dios no está haciendo algo en nosotros. Ese es el punto. Y Dios hace algo en nosotros independiente de las circunstancias. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque misiones a veces se trata de ir. Y a veces decimos, no tenemos el tiempo suficiente. Bueno, hay que mirar esas cosas. Misiones se trata de orar. Y a veces decimos, Dios, escasamente me alcanza el tiempo para darte gracias antes de cada alimento. Se trata de tiempo, se trata de circunstancias. A veces, misiones se trata de dar. Y a veces decimos, no tengo. Y sí, a veces las circunstancias pareciera que no nos dan para dar. Pero creo que es algo que necesitamos empezar a revisar. ¿Por qué? Porque Dios puede usarnos en cualquier circunstancia en la que Él desee hacerlo.
Una nota aquí importante esta mañana es que estoy diciendo que Dios puede usarnos en cualquier circunstancia, pero no me estoy refiriendo a situaciones morales. ¿Me hago entender? Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, y le dice a los pastores, y le dice a los ancianos y a los obispos, a las personas que enseñan en la iglesia, a las personas que dirigen la iglesia, él les dice, si ustedes no son capaces de administrar su casa, su hogar, ¿cómo van a administrar la iglesia? ¿Cierto? Eso es diferente, esa es una situación moral, eso sí me inhabilita, eso me imposibilita. El pecado nos limita, el pecado no nos deja, el pecado nos imposibilita. Eso es diferente. Pero cuando hablo de cualquier circunstancia, me estoy refiriendo a las condiciones que Dios, en las condiciones en que Dios nos tiene. Él puede hacerlo. Él lo puede hacer. Y ustedes saben, José ha pasado por circunstancias que cualquiera de nosotros rechazaría. Su vida, aún así, es un reflejo del amor de Dios y de la obra de Dios. Pero él ha estado siendo moldeado por Dios y para Dios en cada uno de esos procesos. Y eso ha sido algo que sabemos que a José le ha dolido y sabemos que ha sido difícil para él por lo que él mismo dice. Si vamos un poquito atrás, el capítulo anterior, Génesis 41, versículos 51 al 52, noten lo que dice José. Eso ocurrió cuando José tuvo sus primeros 2 hijos y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Por qué quería José olvidar todo lo que había vivido en la casa de su padre? Si todo es maravilloso, bueno, ese es un recuerdo que queremos guardar en nuestra memoria, ¿cierto? Pero ciertamente las cosas allí habían sido difíciles. Versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra, ¿qué? En la tierra de mi gloria, en la tierra de mi deleite y mi bienestar. Bueno, eso vino después. Pero dice, en la tierra de mi aflicción. Entonces, ¿por qué en la casa de su padre? ¿Por qué Manasés? ¿Y por qué le puso por nombre Manasés? Porque Dios le hizo olvidar. ¿Qué había pasado en su casa? ¿Saben? En la casa, José había sufrido, había sido víctima, no había sido defendido, allí había sido odiado, allí había sido vendido y olvidado. Y aunque fue amado por su padre, como hemos estudiado, parece que Jacob no hizo demasiado por protegerlo. Y simplemente pasó lo que nosotros ya sabemos. Y si vamos al capítulo 40, versículo 15, el término que José usa ahí es que fue hurtado de su tierra. O sea, José había sufrido. José tuvo que pasar momentos difíciles y por el hecho de que nosotros no leamos por ningún lado de la Escritura que él expresó dolor o que expresó rechazo, eso no significa que no haya dolido. Eso no significa que haya sido difícil o que no haya sido difícil para él. Luego el segundo hijo llamó Efraín. ¿Por qué? Porque Dios le hizo fructificar en la tierra o en tierra de aflicción. ¿Cómo fueron las cosas en Egipto? Bueno, en Egipto José progresó, prosperó, floreció, fructificó. Allí fue un hombre importante. Y esa es la parte que a nosotros nos encanta de José, ¿cierto? ¿Quién quiere ser como José ahora que está en el trono? Ok, listo. Ese es el lugar que muchos hombres desearíamos, ¿cierto? Tal vez que muchas personas están anhelando y que están buscando y que han perseguido y que perseguirán tal vez toda su vida. Pero ¿quién quiere ser José cuando está en la cárcel? Cuando está siendo juzgado de manera injusta, cuando hace bien y recibe mal, cuando es odiado, cuando es vendido como esclavo. Ese José no nos gusta igual. Pero estamos diciendo que en todas esas circunstancias
Dios usó a José. La palabra que él usa es aflicción, la tierra de mi aflicción. ¿Saben qué son sinónimos de aflicción? Congoja, desconsuelo, angustia, desolación, consternación, ahogo, desesperación, tormento, agonía, tortura. Ok. Eso es extremo, ¿cierto? ¿Ustedes creen justo que Dios pase a una persona por todos esos estados, sentimientos, porque quiere llevar a cabo su obra? Parece extremo, pero Dios lo hizo y Dios lo hace. Esa es una realidad. Yo he estado en situaciones de incertidumbre, tal vez cansado, de dolor, y conozco muchos pastores que se han tomado un año sabático, y genial que se puedan hacer esas cosas. Pero en algunas ocasiones he dicho, Dios, ¿cómo te puedo servir así? O cómo es que no tengo mente para eso, no tengo las fuerzas para esto. Pero noten lo que Dios hizo en José. O sea, esa es una realidad. Dios estaba con José en cada uno de esos sentimientos, en cada uno de esos pasos. Y ciertamente lo estaba usando. Entonces, iglesia, por difícil que parezca, parece que en realidad no tenemos excusa para decir, Dios, no puedo, excepto el pecado. Y si hay pecado, bueno, entonces necesitamos corregirlo. Pero parece que Dios no nos da muchas razones para excusarnos. Todo ese tiempo Dios ha estado usando a José como instrumento. Como hemos dicho varias veces, sin importar en qué estado y por qué condiciones Él lo está pasando. Y ¿saben eso qué me hace pensar? Me hace pensar un poquito en un hombre que vemos en el Nuevo Testamento. Eso me hace pensar un poquito en el apóstol Pablo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la profesión del apóstol Pablo? ¿O qué hacía para sostenerse, para ganar recursos económicos? Hacía carpas, ¿cierto? Parece que él hacía carpas, tal vez en ese tiempo, de piel, ¿cierto? Y esa era su forma de sustento. Y parece, o puede ser que era muy próspero, o puede ser que en definitiva no era necesariamente un buen negocio. Lo que sabemos es que en muchas ocasiones el apóstol Pablo tuvo situaciones muy, muy difíciles. Y él está tratando de trabajar en la obra de Dios, porque entiende que Dios lo ha llamado al ministerio. Y está haciendo viajes larguísimos. ¿Y cómo se sostiene? Bueno, él nos habla de que hubo momentos que fueron muy, muy difíciles. Él pudo haber dicho, bueno, en realidad yo no puedo. Si emocionalmente no estoy bien, o si económicamente no estoy bien, o definitivamente si no tengo X o Y circunstancias para hacer el trabajo. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Estás en aflicción, estás acongojado, estás desconsolado, estás en angustia, estás desesperado, estás pasando por un momento de tormento. Pablo dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. ¿Saben qué me parece interesante? Pablo no le está diciendo a la iglesia, oren y todo se va a solucionar. Eso no es lo que está diciendo. Lo que él está diciendo es, oren y ustedes tendrán paz. Ustedes tendrán la perspectiva
para poder enfrentar esos momentos. Eso es completamente distinto. Es diferente cuando el niño llora porque no puede tener el juguete que vio en la vitrina, en el centro comercial. No pasen a sus hijos por Pepe Ganga, por el frente de Pepe Ganga. Si los van a pasar ahí, pásenlos de este lado porque se antojan, ¿sí? ¿Ustedes han visto la técnica del señor que lleva los heladitos al parque? ¿Cómo le hace señas a los niños? Eso me hace acordar cuando tenemos cooperativa y los niños piña. Y entonces nosotros ya sabemos. Entonces, Alejito, ¿quieres un...? No hacemos eso. Pero, ¿nosotros qué hacemos con el niño? Ok, el niño está haciendo pataleta, el helado. ¿Qué es eso de tener la perspectiva de Dios o tener la paz en ese momento? Decirle al niño, ven, siéntate. Estoy hablando como papá que no soy, ¿sí? Entonces ustedes entienden, esto es meramente teoría. Pero en ese contexto sería tratar de explicarle al niño que no hay dinero para el helado. Y nosotros, yo por lo menos he podido experimentar eso con mi sobrina. Una vez era junio y ella le dijo, tenía como unos 4 años y le dijo a la mamá, yo ya sé qué voy a pedir de niño Dios, imagínense, con 6 meses de antelación, una niña con mucha visión. Y entonces la mamá le dice, ¿y qué es lo que quieres? Entonces ella le dijo lo que quería. Y dijo, bueno, pues tenemos que orar a ver si de aquí a allá Dios nos permite comprarte ese regalo. Entonces ella dijo, no, mamá, yo voy a hablar con mi tío. Ok, listo, tenía asegurado. Pero ¿saben qué pasó cuando llegó diciembre? La pregunta de ella fue, ¿crees que vamos a tener para comprar esto? Es diferente, eso es diferente. Es tener una perspectiva. No es encontrar la paz y la satisfacción y el deleite y el gozo en todo eso que tenemos, sino entender que aun cuando no lo podemos tener, esa paz está ahí y el gozo está ahí. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, y yo creo que es lo que experimentó José. En medio de todas esas cosas, bueno, él tuvo paz. Y luego el versículo 8 de Filipenses 4 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Pero ¿notan lo que él está diciendo antes? ¿En qué condiciones les está diciendo a la iglesia que pueden pensar en eso? Cuando están afanosos, cuando están angustiados. Esa es la clave. Luego, ellos no van a poder decir, bueno, es que no estoy en condiciones de hacerlo. Bueno, hay momentos en los que necesitamos hacer unas pausas, eso está bien. Pero él luego les dice, piensen en todo esto, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Luego les dice, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Saben qué me impresiona del apóstol Pablo justo en lo que él está diciendo? Uno pensaría que Pablo está hablando de paz y de dar gracias a Dios por todo lo que él ha hecho desde la sala de su casa, tomando un café. Uno pensaría que él está hablando desde la prosperidad de su oficina, en donde hace el presupuesto y atiende los pedidos de las carpas que vende. O uno pensaría que está en cualquier otro lugar, tal vez en su oficina, donde pasa horas al día preparando sus sermones y sus cartas. ¿Saben dónde está Pablo? Está en la cárcel, está en la prisión. Y está hablando de paz. Y le está diciendo a la iglesia, piensen en las cosas buenas que ustedes tienen la oportunidad de hacer. Y si hay algo bueno, entonces dedíquense a esas cosas. Él ha estado escribiendo desde la cárcel, desde la prisión. Y la misión no para porque él está ahora en la cárcel. Ha estado escribiendo una carta de gratitud y de aliento para sus hermanos que están en la iglesia. Así que las circunstancias no bloquean a Dios, ni tampoco deben bloquear su mensaje,
ni el ánimo de Pablo, como tampoco el de José, y como tampoco debería bloquear el nuestro. ¿Por qué? Porque aún muchas de las circunstancias por las que pasamos son orquestadas por Dios. No digo que todas. A veces lo que nos pasa es consecuencia de nuestra terquedad y nuestra necedad. Pero cuando nosotros nos disponemos a la voluntad de Dios, las circunstancias Él las coloca. Y Él puede usarnos independiente de cuáles sean. Filipenses versículo 10 al 14, ahí donde estamos, Pablo dice: cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. En todas las circunstancias, Pablo estaba dando ánimo. En cualquier circunstancia, Pablo estaba escribiendo, estaba diciendo: Dios, aquí estoy. Pablo no está adulando a la iglesia para obtener algún beneficio. De hecho, dice que no ha recibido algo en algún tiempo, y es porque él entiende que la iglesia no ha tenido la capacidad de hacerlo. Lo interesante es que parece que la iglesia ha estado buscando la oportunidad y ha estado trabajando en eso. Parece que la iglesia en Filipos no era una iglesia que decía: amasemos para ver en qué momento llega la oportunidad de ayudar, sino más bien busquemos la oportunidad para dar. Y creo que esa es una realidad y vamos a entender por qué. Allí en Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 20, escuchen lo que Pablo está diciendo. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé a la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El versículo 18, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Ok. Esta era una iglesia que se caracterizó por dar. Y dieron económicamente, moralmente, espiritualmente, estuvieron con el apóstol Pablo, independiente de cuáles eran las condiciones. Sin embargo, nosotros sabemos algo de las condiciones, por lo menos de la condición económica de las iglesias en Macedonia. Según la historia o la geografía, estaban situadas en la parte norte de Grecia y esa era una región que estaba dominada por el Imperio Romano. ¿Y qué fue lo que hizo el Imperio Romano? Bueno, pues ellos llegaron simplemente a saquear todo y a poner unos impuestos que eran demasiado altos. Y parece que esa zona había sido tremendamente afectada por eso. Por eso, económicamente, no era la iglesia más pudiente. Pero, ¿cuáles iglesias estaban ahí? Estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Tesalónica y estaba la iglesia de Berea. Y esas iglesias se caracterizaron por dar. Y quiero que miremos un poquitico más acerca de la condición de estas iglesias. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 en adelante. Eso es lo que sabemos por las mismas palabras del apóstol Pablo acerca de estas iglesias. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice el versículo 1, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad
ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas ¿con qué? Ustedes lo pueden leer allá. Es la misma versión que tengo acá. Aflicciones. Por muchas aflicciones. ¿Recuerdan quién usó esa palabra también? José. Ajá, José. ¿Y recuerdan ustedes algunos sinónimos de aflicción? Sí. Estas iglesias estaban siendo probadas de esa manera. De esa misma manera. Entonces Pablo dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son, ¿qué? Muy pobres. Y pobres es económicamente. Pero a la vez, ese es el contraste, la otra cara de la moneda, pero a la vez rebosan, ¿de qué? De abundante alegría. ¿Dónde está su gozo? ¿Dónde está su seguridad? ¿Dónde está su esperanza? ¿Está en lo que tienen? ¿Está en su condición emocional o en las circunstancias externas? No, creo que es un gozo, es una alegría que viene de adentro, no de afuera, la cual se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. Wow, eran pobres. Ellos sí tenían todas las condiciones para decir, ¿saben qué? No podemos. Pero dice que aún estando en esas condiciones, ellos dieron para que la obra del Evangelio, para que la gloria de Dios se pudiera extender. En esas condiciones ellos pudieron disfrutar de la gracia de Dios. Y lograron hacer que la gloria de Dios siguiera expandiéndose. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se necesita para dar? ¿Cuánto se necesita para ayudar? Creo que en esos textos que nosotros hemos tomado en este día acerca del que son autoría del apóstol Pablo, hay dos palabras que siento que son la clave de todo lo que está pasando, y es oportunidad y es voluntad. Oportunidad y voluntad. Estas iglesias esperaron o simplemente vieron la oportunidad y trabajaron porque vieron la necesidad como una oportunidad. No como un problema, no como una carga, sino como una oportunidad. Y se unieron y trabajaron y Dios fructificó esas cosas. Entonces, de eso estamos hablando en esta serie, o por lo menos el domingo pasado y lo que queda de aquí en adelante. Ustedes de hecho mencionaron en el tiempo de Creciendo Juntos el domingo pasado, ¿recuerdan quiénes llenaron el papelito? ¿Sí? ¿Lo hicieron? Ok, genial. No estoy enterado de cuántos papelitos tuvieron porque quisimos hacer un ejercicio especial con esas necesidades. Pero ustedes, en esos papelitos, ustedes escribieron algunas necesidades de nuestra comunidad. ¿Y qué son esas necesidades? Según lo que estamos aprendiendo, oportunidades, sí, son oportunidades. Chicos que tal vez papá y mamá no pueden ayudarles en sus tareas, bueno, tenemos un espacio en Maná los viernes. Chicos que tal vez ni en el colegio o en algunos escenarios no tienen la oportunidad de expresarse o incluso tienen el temor de preguntar, bueno, tenemos espacio para ellos también los sábados aquí, el mismo Maná. Pero esas son oportunidades. De hecho, la semana pasada, una persona de nuestra iglesia estuvo en un proceso quirúrgico y ahora estamos diciendo, y algunas personas ya nos han dicho, ¿saben qué? La próxima semana pasen por mi casa y llévenle el almuerzo. Esas son oportunidades. Esos no son problemas. Esas son oportunidades que Dios nos da como iglesia. Y en el mundo en el que vivimos, un mundo roto por el pecado, ¿cuántas oportunidades tenemos? Tenemos muchas oportunidades. Y la segunda palabra es voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Bueno, pues Pablo nos dice que las iglesias en Macedonia
dieron por voluntad propia. Y luego Dios dice que Dios ama al dador alegre y no al que da por necesidad. Y eso de dar no es solamente económico, porque a veces siento que el mensaje de las iglesias es dinero, dinero y dinero. Pero el dar no es solamente, y bueno, y eso es bíblico. Y espero que ojalá todas las iglesias están haciendo con los diezmos y con las ofrendas lo que es bíblico. Pero eso no es solamente dinero, es tiempo. De hecho, hay personas que dicen, ¿quién está dispuesto a hacerlo? Yo corro con los gastos. Es tiempo, es voluntad, es deseo de hacerlo. La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Es el afecto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa queriéndola, aborreciéndola o repugnándola. Eso es la voluntad. ¿Y saben qué hicieron las iglesias de Macedonia por voluntad propia? Bueno, ellos dieron, ellos se dispusieron, incluso dicen que se entregaron primero a ellos mismos. Y luego lograron hacer todo lo demás. ¿Saben por qué? Porque esa voluntad se forja. Esa voluntad se alimenta. Esa voluntad se inclina en cierta dirección de acuerdo a lo que nosotros hemos alimentado. Y eso de darnos a nosotros mismos no es algo que naturalmente hace el ser humano. Por naturaleza nos cuesta. Y eso me recuerda que estas personas en Macedonia habían alimentado los buenos hábitos. Ellos habían pasado tiempo pensando, meditando en esas cosas que son buenas. Habían pasado demasiado tiempo pensando en el reino, en extender la gloria de Dios. De hecho, una de las palabras que leemos ahí es generosidad. Y generosidad también tiene la idea de sinceridad o liberalidad. Simplemente dieron con libertad. Generosidad tiene la característica de ser espontáneos. Y eso es, creo, muy común para cada uno de nosotros. Y pasa en muchas circunstancias. De repente ustedes van por la calle y alguien les pide una moneda. Y a veces eso es simplemente espontáneo. Tú llevas la mano al bolsillo, si la tienes, la das. Pero si nosotros empezamos a hacer el examen, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué va a hacer con esa moneda? Lo más probable es que terminamos diciendo, no lo voy a hacer. Generosidad es liberalidad, es dar con libertad. Y sí, yo no estoy diciendo que entonces debemos dar a todo el que nos pide, porque necesitamos también ser cuidadosos con esas cosas. Pero es de una manera espontánea. El viernes, creo que fue, veníamos de Santa Fe. Mi esposa es docente, tuvo la semana de receso, así que fuimos en bicicleta, veníamos y ahí en toda la autopista norte había una persona, estaba con su carro y parece que se había pinchado. Y nosotros pasamos y mi esposa vio y me dijo, ¿será que le preguntamos si necesita ayuda? Es algo que nos gusta hacer, pero el viernes habían cosas que necesitábamos hacer, eran como las 12 pasaditas, yo ya tenía hambre. Entonces dije, no, pero creo que no está solo. Y tiene el gato, y había bajado ya la llanta de repuesto. Y yo dije, no, creo que está bien. Y ella me dijo, no, pero mira, es una persona ya como de bastantes años. Ah, ok. La ecuación no me estaba funcionando. Entonces Nata dijo, ok, voy a ir a preguntarle. ¿Saben qué pasaba? El señor tenía todo, pero no sabía cómo manejar su gato. Eso era una realidad. Dijo que el gato no le funcionaba porque honestamente no sabía cómo manejarlo. Pero en mi mente era, ok, quiero llegar a casa. La tarde se estaba colocando oscuro, ya estaban cayendo gotas. Y entonces uno empieza y hace toda esa ecuación y conclusión, ahorita no puedo. Ahora no puedo. Y ocurre
con todas las cosas que a veces Dios coloca enfrente de nuestro y simplemente no nos damos la oportunidad de hacerlo. Porque decimos, no, en estas condiciones, no. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos de los que piensan que solo se puede dar cuando se tiene mucho, tal vez cuando hay de sobra, o servir o hacer cuando determinadas condiciones que nosotros mismos hemos idealizado se juntan? Yo creo, iglesia, que es hora de empezar a alimentar la liberalidad para todo. No importa cuál sea la necesidad, necesitamos empezar a ver oportunidades a nuestro alrededor. Es hora de pensar en lo que Dios es capaz de hacer con lo que Él ha provisto, ha colocado, y no en lo que nosotros consideramos que se requiere para poder seguir extendiendo su gloria. Quiero que tomemos un momento para orar. Si quieres inclinar tu rostro, cerrar tus ojos, simplemente lo hacemos por desconectarnos un poquito de nuestro entorno. Y este tiempo es entre tú y Dios. Y tal vez conoces de Jesús, tienes una relación con Él. Y tal vez Dios está haciendo una obra en ti. Pues yo me alegro de que eso sea así. Y si aún Dios sigue tratando contigo y esos procesos siguen siendo dolorosos, bueno, es porque Dios no ha terminado la obra. Y qué bueno que sigas aquí, y qué bueno que sigas de pie y diciendo, Dios, haz lo que tengas que hacer. Tal vez tus condiciones no son tan malas, pero aún así estás diciendo, Dios, cuando tenga un poco más de tiempo, tal vez cuando me den el ascenso, tal vez cuando mi remuneración sea un poco mejor o cuando mi economía sea más estable, tal vez cuando mi horario y mi agenda se desocupe un poquito. Entonces, cuando todo eso pase, Dios, aquí estoy. ¿Saben? Tu tiempo, tu agenda, tus recursos, eso no es tuyo ni es mío. Eso es de Dios. Y ahora mismo, Él te está diciendo, mira, abre los ojos. Simplemente date la oportunidad de ver a tu alrededor. Y vas a ver que soy capaz de usarte, de suplir una necesidad, independiente de cómo te sientas y de cuánto tengas. O tal vez estás aquí y no tienes una relación personal con Jesús. Ese es el primer paso. Dios quiere hacer en ti y en mí antes que a través de nosotros. Y toda la obra de Dios en nuestra vida y en el mundo comienza por eso. Por aceptar que Jesús es el único Salvador, el único camino. Él es el único Señor. Así que si Él no es tu Salvador, si Él no es el Señor de tu vida, y esta mañana quieres dar ese paso, bueno, creo que aquí hay personas que están dispuestas a guiarte a través de las Escrituras, a que puedas tener una relación personal con Jesús, a que tengas una certeza de tu eternidad. Y si no tienes una relación con Jesús, si quieres hacerlo, quieres dar ese paso esta mañana, puedes levantar tu mano. Y con mano levantada simplemente estás diciendo, yo quiero hablar un poco de esto. Quiero tener una relación con Jesús. Quiero que Él sea mi Salvador. Quiero que Él sea el Señor de mi vida. ¿Hay alguien? Si tienes una relación con Jesús, gracias. Gracias. Amén. Gracias. Gracias. Podemos encontrar un espacio ahora, tal vez terminando este momento, para hablar de estas cosas. Gracias. Gracias por el valor de decir, yo necesito un Salvador.
Padre, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por hombres como José. Gracias por hombres como él, que sin importar, dijo, aquí estoy y puedes usarme. Si estas son las condiciones que tú has puesto, entonces tú lo puedes hacer. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada familia en este lugar. Aún, Señor, gracias por los que están viajando, por los que por una u otra razón hoy no están aquí. Yo te ruego, Señor, que los bendigas. Yo te ruego, Señor, que las cosas en su casa van bien, que su despensa está bien, que su salud está bien, que su familia, Señor, está bien. Pero aún, si no es así, Señor, yo te ruego porque el gozo en sus corazones no falte, que la paz en sus corazones no falte, y que ellos y nosotros y cada uno de nosotros, Señor, puede experimentar lo que tú puedes hacer con lo que nosotros consideraríamos necesario. Yo te ruego, Señor, que esta semana sea una semana para meditar en esto, que sea una semana para ver oportunidades antes que problemas, que sea una semana para ver maravillas que tú haces antes de renegar por lo que no ha pasado. Yo te ruego, Señor, que tú abres nuestros ojos y que nos ayudas a ver esa cosecha de la cual cantamos, y que esas oportunidades y esas necesidades nos ayudan a crear puentes y a tener ese tipo de acercamiento y a formar relaciones con aquellas personas que aún no te conocen. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, por las personas que han manifestado el deseo de conocerte y tener una relación contigo. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar juntos. En tu nombre, amén y amén.